A continuación vamos a terminar con el tema cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Es un tema que cada vez cobra más relevancia porque antes lo que pasaba era que no se diagnosticaba, pero hoy en día con la masificación de la resonancia cardíaca y otros estudios, cada vez encontramos más pacientes. Por eso era importante traer el enfoque de este paciente a cargo del doctor William Fernando Bautista. Él es internista, cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de la ciudad de Manizales. Ahora, muy buenos días. Agradezco al Colegio Colombiano de Electrofisiología por invitarme a la discusión en este interesante simposio denominado Estratificación del riesgo en poblaciones especiales. El tema que vamos a tratar a continuación lo denominamos el enfoque práctico de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Mi nombre es William Fernando Bautista Vargas, internista, cardiólogo, electrofisiólogo, epidemiólogo, con una superespecialidad en intervenciones electrofisiológicas complejas de la Universidad de McGill, Canadá, y candidato a máster de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, España, en del ritmo cardíaco. Bueno, para empezar me gustaría discutir un caso clínico con ustedes. Un caso de la vida real: es un paciente de 18 años con clase funcional conservada, quien consulta porque ha tenido eventos sincopales súbitos a repetición y sin premonitorios. La descripción de él es en actividades deportivas, como durante el juego de partidos de fútbol. Él ha presentado, después de más de 5 minutos de estar jugando sin ningún tipo de síntoma premonitorio, síncopes con asistencia médica incluso y con recuperación completa y sin déficit neurológico descrito de su estado de conciencia. Dentro de la valoración inicial se le realizó un electrocardiograma, el cual fue descrito como normal y el cual no reportó ningún hallazgo interesante para la charla, con un ecocardiograma con fracción de eyección del 60%, que es normal, sin alteraciones valvulares significativas y sin presencia de alteraciones de la contractilidad a nivel ventricular izquierdo y derecho. Se le realizó una mesa basculante, la cual fue reportada como positiva para síncope cardioinhibitoria. Tenía un Holter, el cual documentó bradicardia sinusal persistente, extrasistolia ventricular, con 100 extrasístoles en 24 horas, y episodios de taquicardia ventricular no sostenida. La historia familiar del paciente. El paciente es él, 18 años. Él tuvo un hermano con una muerte súbita abortada y portador de cardiodesfibrilador a los 28 años, curiosamente durante un partido de fútbol. La madre de estos dos individuos tiene 49 años y tiene síncope desde hace 20 años. Y el abuelo materno es portador de marcapasos bicameral desde hace más de 20 años por un diagnóstico de disfunción sinusal sintomática. A este paciente decidí solicitarle una resonancia cardíaca magnética nuclear con gadolinio para evaluar realce tardío y alteraciones contráctiles. Vemos que la cuantificación de la resonancia mostró disfunción del ventrículo derecho con fracción de eyección del 24.3%, aumento del volumen telediastólico del ventrículo derecho hasta 195.6 mililitros, incluso indexado, el volumen es aumentado. No reportó ninguna alteración contráctil. Nosotros le hicimos un diagnóstico confirmado de displasia ritmogénica del ventrículo derecho, cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, y evaluamos el riesgo de muerte súbita o arritmia ventricular de este paciente usando la herramienta en línea, que es un calculador de riesgo, producto del trabajo de 14 universidades entre Norteamérica y Europa, en donde se hizo un seguimiento hasta casi 6 años de 865 pacientes, encontrando una prevalencia de arritmias ventriculares que comprometen la vida hasta de un 10.8%, de muerte súbita en un 1.7%, y las características o las variables en el análisis monovariado que estuvieron más relacionadas con esos desenlaces fue el tener una edad joven, el sexo masculino, las extrasístoles ventriculares y el número de derivadas precordiales con inversión de la onda T. Digamos que corrimos este calculador de riesgo que nos pedía la edad del paciente, el sexo, la presencia de síncope en los últimos 6 meses, el número de derivadas que tuvieran la onda T invertida, las extrasístoles ventriculares en 24 horas,
la historia de taquicardia ventricular no sostenida y la fracción de eyección del ventrículo derecho. Para nuestro paciente, encontramos un 7% de riesgo de muerte súbita a 1 año, 9.6% a 2 años y 14.8% a 5 años. Asimismo, el riesgo de tener un primer evento de arritmia ventricular a 1 año fue del 37%, a 2 años del 53% y a 5 años del 71.9%. Con este calculador decidimos implantarle un cardiocelular bicameral y mantenerlo con beta bloqueante, con lo cual el paciente ha respondido bien, a pesar de ser un paciente joven. Se le implantó un cardiocelular bicameral transvenoso, obviamente, porque además hay un diagnóstico de disfunción sinusal o bradicardia persistente. En cuanto a la epidemiología de la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, tenemos que esta se presenta de 1 en 2000 a 1 en 5000 individuos. Es una enfermedad familiar. 60% de los pacientes con diagnóstico definitivo tienen una alteración genética comprobada y patogénica de esta enfermedad. El 11% de los pacientes con diagnóstico de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho podrían debutar con muerte súbita como único síntoma, y por eso hay que tener especial cuidado en nuestros pacientes jóvenes que consultan por síncope. Es una de las causas más comunes de muerte súbita en atletas jóvenes. El pico de la muerte súbita se presenta a los 21 a los 35 años. Curiosamente es más frecuente presentar fibrilación ventricular a una media de 23 años versus una taquicardia ventricular monomórfica y estable con una media de 36 años. La mortalidad a 5 años de seguimiento es casi del 4% en cualquier estado de la enfermedad. Hablemos un poco de las bases moleculares de la enfermedad. En esta fotografía tenemos el músculo cardíaco, estriado cardíaco, con su unidad fundamental que es denominada sarcómera. La sarcómera, recuerden que va de línea Z a línea Z. Básicamente, las células del músculo estriado cardíaco se unen por discos intercalares, que son estas líneas que se pueden ver acá, que coinciden con la línea Z. Esos son los discos intercalares. Si ampliamos esto hasta una fotografía con una escala de 500 micrómetros, podemos observar de qué se conforma un disco intercalar. Está conformado por la fascia adherente, las uniones interdigitales o nexos y los desmosomas. La cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es una alteración de esta pequeña proteína de unión intersarcomérica denominada desmosoma. El desmosoma hace parte del disco intercalar, como les mencioné, y está formado por estas proteínas. Tenemos la placopilina, que es esta. Tenemos la desmogleína, la desmocolina, la placoglulina y la desmoplaquina, que es esta. La principal mutación autosómica dominante o alteración proteínica en la proteína placopilina o PKP2, que tiene que ver con la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, se va a relacionar con fibrosis y se presenta en el 46% de los pacientes con diagnóstico de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Las alteraciones autosómicas dominantes que tienen que ver con la desmogleína 2, con esta proteína a nivel del desmosoma, del disco intercalar, se presenta en un 20% de los diagnósticos, en un 8% la alteración autosómica dominante que tiene que ver con la desmocolina 2, que es esta proteína, en un 15% la que tiene que ver con la desmoplaquina, está relacionada con la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Cuando la transmisión de las alteraciones es autosómica recesiva, específicamente en la placopilina 2, que es una proteína que da estabilidad al desmosoma, se produce un fenotipo característico denominado enfermedad de Naxos. Y cuando la alteración es autosómica recesiva y se produce la desmoplaquina, que es una proteína de anclaje del desmosoma, produce un fenotipo característico que se denomina la enfermedad de Carvajal. Y es que la enfermedad de Naxos, denominada así porque fue por primera vez descrita en la isla de Naxos, una isla griega, se debe a la deleción de 2 pares de bases de la porción C-terminal de la proteína placopilina. Tiene una prevalencia hasta de 1 en 1000 en personas de las islas griegas
y lo característico es que produzca muerte súbita antes de los 35 años. También se denomina un síndrome cardiocutáneo palmoplantar, porque esos pacientes tienen queratomas estriados a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies asociados a pelo lanudo. El fenotipo que está más cercano a nosotros en Colombia es el que se describió en el síndrome de Carvajal Huerta, un doctor dermatólogo de Guayaquil, quien describió en un seguimiento de 30 años una serie de pacientes que tenían una mutación homocigota en la porción C terminal del cromosoma 6, plazo corto, porción 24, en donde había queratodermia estriada, palmoplantar, cabello lanudo y cardiomegalia. Este diagnóstico se hace más frecuentemente en niños y adolescentes. Y es un síndrome palmoplantar con queratodermia estriada y el cabello lanudo. Es muy interesante. Estos dos fenotipos de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho son más agresivos, por supuesto, y tienen peor pronóstico. En esta diapositiva observamos en A y C lo que sería un miocardio normal. Vemos como el músculo estriado cardíaco es uniforme, es una coloración con hematoxilina ocina. Vemos el desmosoma, que es parte del disco intercalar, con la desmogleína, la pacloglobina, la desmoplaquina, los filamentos intermedios que le dan estabilidad a la estructura. Cuando hay mutación de la placoglobina, pues esta no se va a hacer una replicación en el núcleo, va a dejar de dar estabilidad al desmosoma y esto produce un espacio o una falta de anclaje de las células cardíacas, lo cual va a facilitar, asociado al factor de crecimiento transformante beta 3, el crecimiento de adipocitos y el reemplazo de adipocitos, de las células cardíacas por adipocitos. En la microscopía electrónica con inmunofluorescencia directa tenemos que característicamente existe menor concentración de placoglobina en pacientes con cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho y placofilina 2, que es casi nula en pacientes con cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Dentro de la patología, clásicamente se ha descrito el triángulo de la displasia, que tiene que ver con el ápex del ventrículo derecho, la pared posterior inferior del ventrículo derecho y el tracto de salida, la parte infundibular del ventrículo derecho, vendría siendo esto. Es lo que característicamente se conoce como el triángulo de la displasia y donde más frecuentemente se han descrito infiltración, presencia de aneurismas y pseudoaneurismas que tienen que ver con la enfermedad. Las lesiones de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho van de epicardio a endocardio y el reemplazo por tejido adiposo se encuentra por segmentos. Esto es muy importante, usualmente no incluye el septum interventricular. Aquí vemos una diapositiva en donde existe infiltración grasa, que serían todas estas células filoadipocitos del músculo estriado cardíaco, y en un estado más avanzado vemos que hay destrucción del músculo estriado cardíaco y reemplazo por filoadipocitos en la coloración de tricómico de Manson. En esta diapositiva tenemos en este esquema el triángulo de la displasia. Vemos que también existe afectación de la pared libre del ventrículo izquierdo, pero vemos como el septum interventricular es respetado. En la porción del epicardio del ventrículo derecho vemos mayor infiltración grasa, igual que en esta fotografía a nivel del epicardio de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Vemos que hay pérdida de cardiomiocitos y aumento de la adipogénesis, posteriormente fibrosis e inflamación, que es lo característico de los estados de reemplazo por adipocitos del músculo estriado cardíaco. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Entonces hay una fase oculta o concealed phase, en donde hay un alto riesgo de muerte súbita en personas con actividad física excesiva. Hay una fase posterior donde hay anormalidades eléctricas, inversión de la onda T, arritmias ventriculares, posteriormente cambios estructurales del ventrículo derecho, una fase posterior en donde hay empeoramiento y deterioro de la función ventricular derecha e infiltración grasa al ventrículo derecho, y una fase final donde hay un compromiso biventricular, o sea, ventrículo derecho e izquierdo. Eso también se puede denominar de esta forma: una fase prehistológica, que va del nacimiento al inicio de la enfermedad, una fase preclínica, que tiene cambios histológicos sin manifestación clínica,
una fase presintomática donde hay cambios electrocardiográficos, luego anormalidades estructurales sin síntomas relevantes y una fase sintomática donde hay arritmias ventriculares y muerte súbita. Los criterios diagnósticos actuales se han publicado en el 2010 y tienen 5 componentes. Está un componente por imágenes, en donde el diagnóstico se basa en la documentación del aumento de los volúmenes del tracto de salida del ventrículo derecho, la disminución de la fracción de eyección en la función ventricular del ventrículo derecho, o las alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho, ya sea por ecocardiograma, resonancia magnética nuclear o angiografía. El otro pilar es la caracterización del tejido, la biopsia, que debe incluir 5 porciones o áreas del corazón, 5 tomas diferentes, y ojalá no incluyan el septum, dado que en el septum es la estructura menos comprometida del corazón por la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Otro componente son las alteraciones de la repolarización, que están descritas como inversión de la onda T a nivel de las precordiales derechas, alteraciones de la conducción, la presencia de ondas épsilon a nivel de las precordiales derechas, que tienen que ver con la despolarización de la parte hacia la válvula e infundíbulo del ventrículo derecho, o presencia de pospotenciales tardíos, y la historia familiar. La historia familiar en primer grado de alguien que tenga criterios de cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, o que haya sido confirmada por biopsia, o que tenga una mutación patogénica, lo hace en un criterio mayor. Entonces recordemos que el diagnóstico se hace con 2 criterios mayores, diagnóstico definitivo, o 1 mayor y 2 menores o 4 menores. Un diagnóstico borderline con 1 mayor y 1 menor o 3 menores, y un posible diagnóstico con 1 mayor o 2 menores. Hablemos un poco de la resonancia magnética nuclear cardíaca. Entonces, este es un examen que hoy por hoy se ha vuelto un gold estándar para muchas patologías cardíacas. En el caso de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho tiene un valor invaluable, dado que brinda no solo información de la anatomía, la contractilidad y la presencia, además de realce tardío. Lo que se hace es una resonancia cardíaca con y sin contraste. El contraste es gadolíneo. Se toman varias vistas. Entonces se hace un eje de 4 cámaras, se hace un eje axial, se hace un eje de 2 cámaras del ventrículo derecho, se hacen cortes a nivel del eje corto, tiene que ver con el tracto de salida, el infundíbulo del ventrículo derecho a nivel apical, medio y basal, y se hacen mediciones. Entonces se mide el tracto de salida en diástole, se compara con el sístole, se observan alteraciones de la contractilidad, la presencia de aneurismas, la presencia de realce tardío, que tiende a ser subepicárdico y a no comprometer el septum, como hemos hablado, o la presencia de disquinesia a nivel del tracto de salida, o la presencia de pequeños aneurismas. Esto es muy importante, dado que contribuye a los criterios mayores para el diagnóstico de cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Clásicamente, el compromiso del ventrículo derecho representa el 30% de los diagnósticos, y electrocardiográficamente tiene inversión de la onda T de B1 a B4, arritmias ventriculares con morfología del tracto de salida del ventrículo derecho, anormalidades morfológicas y funcionales del ventrículo derecho. Pero hasta el 17% de los pacientes que han tenido muerte súbita y tienen un compromiso biventricular tienen inversión de la onda T en derivadas inferiores y laterales, bajo voltaje en las derivaciones de los miembros, arritmias ventriculares procedentes del ventrículo izquierdo y realce tardío a nivel del subepicardio o miocardio. El electrocardiograma de superficie aporta hallazgos muy valiosos para el diagnóstico. Se puede aumentar la sensibilidad de este si lo pasamos por un filtro de 100 a 250 Hz y lo tomamos al doble de la velocidad y el voltaje. Nos permite hacer diagnóstico de las ondas épsilon, que es esta pequeña muesca posterior a la S en las derivaciones precordiales, y que se cree que es la despolarización de la región infundibular y hacia la válvula tricúspide del ventrículo derecho. Otro hallazgo es la fragmentación del QRS, arritmias ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho, inversión de la onda de las derivadas derechas, y como herramienta adicional podemos hacer un electrocardiograma de señal promediada para evaluar los pospotenciales tardíos, que hace parte de los criterios diagnósticos de la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho.
En las diferentes series vemos que lo más frecuente es tener una duración aumentada del QRS en las derivadas precordiales. Existe presencia de onda epsilon hasta en el 33% de los pacientes. La onda T invertida está hasta en el 87% de los pacientes en B1, B2 y B3. Y la presencia de potenciales tardíos hasta en el 56% de los pacientes. Y entonces, ¿cómo es el enfoque terapéutico de esta enfermedad? Entonces, lo primero que se debe hacer es establecer los síntomas y problemas del paciente. Hay palpitaciones, síncopes súbitos, no súbitos, muerte súbita, abortada, cardiomiopatía, arritmogénica como diagnóstico, o tenemos un diagnóstico complejo porque hay sobreposición de miocarditis. En la valoración inicial se debe contar con un examen físico completo, se debe descartar un fenotipo característico. El electrocardiograma nos va a permitir evaluar la presencia de inversión de la onda T en derivadas precordiales, presencia o no de la onda epsilon. El Holter nos sirve para evaluar si hay extrasistolia ventricular frecuente, especialmente si hay extrasístoles ventriculares. Si estas son mayores a 1000 en 24 horas, pues esto es ya un mal factor pronóstico para el paciente. Se relaciona más con episodios de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. El ecocardiograma, que nos va a permitir establecer la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y caracterizar el ventrículo derecho, y la resonancia magnética nuclear cardíaca con gadolinio y protocolo Fiesla, que nos va a permitir establecer o no la presencia de neurismas, la presencia de disquinesia y realce tardivo a nivel del ventrículo derecho. El manejo inicialmente es sintomático, hay una restricción clara para el ejercicio. El betabloqueante se le debe administrar a todos los pacientes. Los antiarrítmicos se dejan para casos selectos. El implante de cardiodesfibrilador, la ablación de taquicardia ventricular, lo vamos a discutir a continuación. En cuanto al abordaje genético, es importante hacer un tamizaje familiar, aunque es costoso, difícil y engorroso en nuestro medio conseguirlo. Es importante involucrar a un genetista experto en patologías cardíacas que nos permita orientar el tratamiento. Si hay duda diagnóstica, se puede hacer un PET scan con el fin de descartar otro tipo de enfermedades relacionadas con la fibra miocárdica o de depósito. La biopsia, honestamente, se reserva para casos en donde el diagnóstico y los criterios mayores no se logran cumplir a cabalidad. ¿Y qué nos espera para el futuro? Está el tratamiento específico dirigido a antiinflamatorios hacia el tejido cardíaco, terapia génica, implantes de dispositivos preclínicos y moduladores de la transmisión de señales que no tenemos en el momento. Como recomendación general, no se recomienda participación en actividades deportivas competitivas. La terapia antiarrítmica, específicamente la amiodarona, se reserva para pacientes que son portadores de desfibriladores y han tenido terapias por taquicardia ventricular. Para pacientes portadores de cardiodesfibriladores y se han sido llevados a ablación y se requiere terapia conjunta con antiarrítmicos. Los beta bloqueantes se reservan para pacientes con terapias apropiadas de cardiodesfibriladores o inapropiadas. Y pues en mi concepto, todos los pacientes con diagnósticos de cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho deberían tener tratamiento con beta bloqueante. La anticoagulación está reservada para prevención secundaria de eventos trombóticos, no se da como profilaxis. En cuanto a las estrategias invasivas terapéuticas, tenemos la ablación, ya sea endocárdica o epicárdica. Lo malo es que tiene altas tasas de recurrencia, dado a la progresión de la enfermedad. Cuando el abordaje es solo endocárdico, tiene 70% de recurrencia a los 5 años, y cuando es endoepicárdico, 20% a los 2 años. Se reserva para pacientes con taquicardia ventricular incesante o terapias de cardiodesfibrilador frecuentes en manejo con terapia médica óptima. Esto es clase 1. Cuando hay falla en la ablación endocárdica, se recomienda el abordaje epicárdico, es clase 1. Y es clase 2A cuando se recomienda en centros con alto volumen de taquicardia ventricular por cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, el abordaje endoepicárdico. En pacientes con taquicardia ventricular refractaria a terapia antiarrítmica y desfibrilador, tiene una indicación 2A, la ablación endocárdica. Y también se puede discutir como primera línea de manejo en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica estable, tengan sí o no cardiodesfibrilador implantado. Esta es recomendación 2B. ¿Cuándo hacer un implante de un cardiodesfibrilador? Pues cuando el riesgo de muerte súbita o evento ventricular sea mayor al 10%.
Pacientes con muerte súbita abortada en prevención secundaria, todos deben tener un cardiodesfibrilador. Pacientes con taquicardia ventricular sostenida o pacientes que tienen disfunción severa del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o ambos, también tienen una indicación clase 1 de implante de cardiodesfibrilador bicameral. Pacientes con riesgo intermedio, que iría del 1 al 9.9%, quienes tengan más de un factor de riesgo, tengan síncope, taquicardia ventricular no sostenida, disfunción ventricular izquierda o derecha, o de ambos moderada. Es recomendación clase 2A. Y pacientes con riesgo menor al 1%, sin factores de riesgo y portadores sanos de mutación, no tienen recomendación de implante de cardiodesfibrilador. El trasplante cardíaco en el 90% se reserva para pacientes con falla cardíaca intratable y un porcentaje más pequeño de pacientes con taquicardia ventricular refractaria a ablación y cirugía tienen indicación de trasplante cardíaco. Otras terapias diagnósticas, otras terapias o intervenciones en el diagnóstico estarían los test de reto con isoproterenol y estudio electrofisiológico, que no hacen parte de los criterios diagnósticos, pero que pueden aportar información valiosa para el tratamiento definitivo de estos pacientes. En conclusión, la cardiomiopatía arritmogénica es una patología compleja que necesita un rápido diagnóstico y un rápido tratamiento. El diagnóstico de la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es complejo y requiere conocimiento multidimensional de la enfermedad. El abordaje multidisciplinario involucrando a un genetista en la evaluación tiene mejores resultados para el paciente y su familia. Muchísimas gracias por la atención. Estaré pendiente de cualquier inquietud para poderla resolver. Muchas gracias, doctor Bautista, por tan excelente presentación. Agradecemos a todos los que estuvieron hasta el final de este evento y esperamos que hayamos podido ser de utilidad en su día a día. Los invitamos en este momento para el próximo evento. Lo vamos a hacer el jueves 29 de abril. Va a ser en la noche. Es un evento conjunto con la Sociedad Colombiana de Cardiología, la Seccional Bolívar, y se va a llamar Simposio de Electrofisiología de Cartagena, Intervencionismo. Vamos a hablar de fibrilación auricular, de taquicardias supraventriculares y manejo de infecciones de dispositivos de ritmo cardíaco, a cargo de miembros del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Esperamos contar con ustedes. Pronto les enviaremos a sus correos la publicidad de este próximo evento. Muchas gracias a los conferencistas, al ingeniero Jorge y a Marta por haber apoyado en este evento. Feliz fin de semana y descansen.